Muy buenos días, tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Esta es una emisión más de su programa Reflexiones con un servidor, Andrés Mares, transmitiendo desde la hermosa ciudad de Santiago de Querétaro en este fresco 17 de septiembre del 2015 y para todo el estado y sus alrededores. Bueno, recuerden por favor que pueden solicitarnos temas, hacernos preguntas, sugerencias a nuestro teléfono en cabina, que es el 238-5111, o pueden enviarme, si lo desean así, un mensaje de texto al 442-330-1238 o escribirme en mi cuenta de Twitter, que es @maresurrutia. Y pues comenzamos, amigas, amigos, el día de hoy con una serie de reflexiones. Hoy será la primera sobre esta serie, que versan sobre las leyes que rigen la vida. Así como el universo se rige en sus niveles físico, bioquímico, electromagnético, por ciertas leyes que generan ciertos efectos, de tal manera que la ciencia, gracias al conocimiento de esas leyes, puede anticipar que cuando se dan ciertas causas o condiciones en momentos determinados, se pueden esperar por el efecto de esas leyes ciertos resultados, ciertas consecuencias. Bueno, en la vida, en la naturaleza humana que rige nuestra vida, también podemos encontrar leyes que rigen nuestras experiencias cotidianas a través de una relación también de causa-efecto, de tal manera que, conociendo esas leyes y eligiendo vivir de acuerdo a sus premisas, podemos esperar ciertos resultados de calidad que se presenten en nuestras vidas a lo largo del tiempo. Por el contrario, también, si optamos por no respetar esas leyes, sea por desconocimiento o por falta de voluntad, también se generarán consecuencias negativas de manera inevitable. La importancia del tema de hoy precisamente tiene que ver con cómo estas leyes generan o determinan ciertos resultados para nuestras vidas y consecuencias que se derivan de esos resultados que pueden contribuir a la calidad de la experiencia en nuestra vida o pueden contribuir a un deterioro en ella. De ahí la importancia de lo que vamos a reflexionar en este y subsecuentes programas, para tener una idea de cuáles son, por decirlo de otra forma, las reglas del juego de la vida. Si nosotros respetamos esas reglas, podemos esperar ciertas experiencias positivas, experiencias enriquecedoras, y por el contrario, si decidimos no respetarlas, no vivir de acuerdo a esas reglas y pretender, grave error por cierto, crear nuestras propias reglas del juego, pues también se van a generar consecuencias negativas y en ocasiones nefastas. Pero antes vamos a detenernos a considerar qué es una ley y a qué nos referimos con vida, por qué leyes de la vida. Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de las leyes, hablamos de reglas y normas que son constantes, que son invariables y que rigen la naturaleza de las cosas. De tal forma que de las leyes surgen las causas primeras o cualidades y condiciones que rigen todo lo que existe. De tal forma que si actuamos de acuerdo al lineamiento de esas leyes o reglas, como ya lo mencionamos, podemos esperar cierto tipo de resultados. Por el contrario, si violamos esas normas, esas reglas, también podemos esperar un tipo de resultados. Y recordemos, son los resultados que obtenemos en nuestras vidas los que determinan la calidad de nuestra experiencia en ellas. Por otro lado, ¿qué es la vida? Bueno, la vida la podemos considerar como esa fuerza o actividad interna sustancial mediante la cual se obra el ser que la posee. Es decir, la vida, en una percepción menos filosófica, es la causa del movimiento. Algo está vivo porque se puede mover. Cuando el movimiento es autónomo, cuando el movimiento es propio, entonces podemos hablar de un ser vivo. Y en este sentido, nosotros lo somos precisamente porque tenemos la opción de movernos, no solamente en términos de
de tiempo o en términos de espacio, sino que además tenemos movimientos internos que son propios de nuestra naturaleza, como lo puede ser precisamente la reflexión, como lo puede ser el amor, como lo pueden ser otras operaciones que son más propias del alma. Entonces, hablar de leyes de la vida pues se convierte en algo relevante porque constituyen de alguna manera las reglas del juego de una vida exitosa, de una vida próspera, de una vida en crecimiento, de una vida en la cual, si nosotros nos atenemos a esos lineamientos, a esas leyes específicas, podemos estar esperando crecimiento interior y crecimiento en nuestro entorno. Por eso vamos a considerarlas, cada una de ellas. Es importante que las tengamos presente y vamos por eso a hablar en este y subsecuentes programas de leyes como lo son la ley del equilibrio, la ley de los procesos, la ley de la presencia, la ley de la intención, de la integridad, del amor, etc. Y iremos viendo cómo considerar detenidamente, profundamente, la esencia de cada una de estas leyes constituye una información muy valiosa, un conocimiento muy importante, porque en función de él vamos a poder diseñar un modelo de vida en el cual se puedan esperar resultados positivos. Claro, si bien las leyes podemos considerarlas como infalibles, también hay que tomar en cuenta que sus resultados no suelen ser inmediatos. Y esto es muy importante porque estamos acostumbrados cada vez más a esperar que las cosas se nos presenten de manera rápida, a que las cosas se den de un momento a otro prácticamente, y también estas leyes hay que considerarlas en un espacio de tiempo extendido, largo inclusive, porque, como lo vamos a ir viendo con cada una de ellas, el tipo de resultados que se desprenden de su aplicación también exigen de nosotros un tipo de disposición y una forma de proceder que va a llevar su tiempo que desarrollemos. Por eso vamos a considerar no solo la esencia de cada una de estas leyes, sino lo que implica aplicarlas en nuestras vidas, hacerlas realidad y poder aspirar así a las consecuencias positivas que se derivarán de ello. Entonces, si les parece bien, comencemos por considerar la primera de estas leyes, que es la ley del equilibrio. El equilibrio se entiende como el contrapeso o la armonía que puede existir o que se puede dar entre cosas diversas. Y por supuesto que consiste en una ley pues que brilla por su ausencia en nuestros días, porque mucha gente no vive de acuerdo al equilibrio, de acuerdo a los planteamientos de esta ley. Por el contrario, o podemos observar con frecuencia cómo existe mucho desequilibrio en la vida de las personas y mucho desequilibrio en las relaciones entre muchas personas. Como diría Platón en una ocasión, el hombre es una auriga que conduce un carro tirado por dos briosos caballos, el placer y el deber. El arte de la auriga consiste en templar la fogosidad del corcel negro, que representa el placer, y acompasarlo con el blanco, que representa al deber, para correr sin perder el equilibrio. Aquí Auriga pues era el conductor de aquellas carrozas en esos tiempos de la Grecia clásica, y en ese sentido nuestra conciencia pues es el auriga de nuestras vidas, es la que nos dictamina qué tanto hemos de permitirnos la experiencia del placer y qué tanto hemos de exigirnos la experiencia del deber. Cuando tuve hace años, cuando era estudiante en la universidad y conocí esta cita de Platón, me puse a considerar cómo podríamos traducirla a una especie de fórmula que pudiéramos aplicar en nuestra vida ordinaria, y como resultado pues se me ocurrió la siguiente, que con mucho gusto les comparto. Hay que cumplir con todo lo que nos corresponde como sea necesario y disfrutar con todo lo que nos gusta como sea posible. Esta, amigas, amigos míos, es una especie de resumen de lo que plantea la ley del equilibrio. Siempre que hablamos de lo que se relaciona con nuestros compromisos,
con nuestros deberes, nuestras obligaciones. Hay que plantearnos hacerlas realidad siempre que sea necesario, siempre que lo exija la naturaleza misma de las situaciones que enfrentamos en un momento dado. Y siempre que sea posible, pues sí, plantearnos hacer realidad lo que nos gusta, lo que disfrutamos más, lo que más nos agrada. Y el equilibrio entonces consistirá en darle a cada uno de estos ámbitos el tiempo que les corresponde. No sacrificar el deber por el placer, pero tampoco sacrificar el placer en aras del deber. El equilibrio en nuestras vidas exige que cuando nosotros hemos podido cumplir con todo lo que corresponde a las obligaciones de cada uno de los roles de nuestras vidas, entonces podemos plantearnos también pasárnosla bien. Inclusive no tiene por qué estar peleado el pasárnosla bien en el cumplimiento de nuestras obligaciones con el pasárnosla bien en la realización de aquellas actividades que nos agradan. En el fondo, el equilibrio entonces tiene que ver íntimamente y profundamente con una cuestión de actitud personal. Y cuando tenemos la actitud pertinente para hacer las cosas que nos corresponden, hacerlas bien y hacerlas de buenas, en la medida de lo posible, y también para siempre que tengamos esa posibilidad de dedicarnos a aquello que más nos gusta y disfrutamos, vamos a poder vivir y aspirar a una vida de serenidad. La serenidad es el resultado del equilibrio y el equilibrio también lo es de la moderación. Es decir, cuando vivimos de una manera equilibrada, se nota en que habitualmente nos encontramos serenos y que procuramos habitualmente ser moderados, es decir, no caer en excesos, ni en el plano de lo eufórico, ni en el plano de lo negativo deprimente. El problema aquí es que nos hemos acostumbrado de tal manera a la tensión en nuestras vidas, al estrés en nuestras vidas, que llegamos a considerar a la serenidad y al equilibrio como estados extraordinarios, como estados a los que podemos aspirar en situaciones poco ordinarias, poco eventuales, tal vez en vacaciones, tal vez en días de asueto como el de ayer, pero la realidad es que no es así. Podemos aspirar a niveles de equilibrio que sean habituales en nuestra vida cotidiana, siempre y cuando estemos dispuestos, con voluntad y determinación, a cumplir con nuestros compromisos, con nuestras obligaciones, sin recurrir a la trampa, sin recurrir a la chapuza, como decimos en nuestro país, procurando ser bastante profesionales, bastante competentes en lo que hacemos y también pasárnosla bien cuando se trata de convivir con nuestros familiares, con nuestras amistades, cuando se trata de descansar, cuando se trata de divertirnos, porque es increíble la cantidad de personas que cuando están descansando no disfrutan del descanso porque están pensando en sus pendientes del trabajo y cuando están trabajando, pues no están trabajando bien con ese nivel de profesionalismo que podrían, porque están pensando en lo que podrían hacer si estuvieran de vacaciones o en lo que les gustaría hacer saliendo de su lugar de trabajo. El hecho es que una persona no vive en equilibrio cuando está psicológicamente desfasada, es decir, cuando no está presente en lo que hace. Eso lo consideraremos en otra ley más adelante, pero es importante que ahorita tengamos claro que cuando yo me dedico con conciencia a aquello que corresponde a un compromiso de mi parte y lo procuro hacer bien, entonces naturalmente me pongo en condiciones de disfrutar cuando llegue el momento de dedicarme a actividades que me resulten placenteras, que me resulten divertidas y agradables. Pero si no he cumplido con mis obligaciones, si no he cumplido con mis deberes, la conciencia me va a pasar la factura de eso. Y entonces no viviré serenamente, viviré tensionadamente, estresadamente, aceleradamente, preocupadamente. ¿Por qué? Porque está habiendo desequilibrio en mi vida. En cambio, cuando sé que estoy cumpliendo lo mejor que puedo con mis obligaciones, puedo encontrarme en una situación mucho más favorable para descansar, para recuperarme, para divertirme o simplemente inclusive para enfrentar algún tipo de desafío que aquellas personas que no se han exigido lo necesario para cumplir con sus obligaciones.
Vivimos en constante desequilibrio porque nuestra impulsividad suele cargar las tintas hacia un modo de proceder que suele conducirnos hacia algún tipo de exceso, dependiendo de cuál sea la pasión que nos domine. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la vida en excesos está reflejando una vida en la cual estamos dejándonos llevar por nuestros impulsos y caprichos. Y ya hemos reflexionado en otras ocasiones que ese tipo de vida pues nos va conduciendo a una pérdida consecutiva, progresiva de libertad interior, de tal forma que nos vamos volviendo cada vez más dependientes de las circunstancias, más dependientes de los estados de ánimo propios y de los demás. Y entonces eso va generando un círculo vicioso a través del cual pues nos vamos volviendo todavía más impulsivos que al inicio, porque vamos sintiendo una especie de desesperación porque las cosas no van saliendo como nos gustarían. Y es que claro, ¿cómo van a salir como nos gustarían si no nos estamos aplicando a las tareas que corresponden para seguir los procesos que conducen a los resultados que buscamos? Si yo, por ejemplo, estoy estudiando y me dejo llevar por la flojera, me dejo llevar por el afán de distraerme y pasármela mejor bien, no sé, en las redes sociales o viendo una serie que me encanta, y no estoy cuidando mi estudio o no estoy cuidando mi preparación o la realización de algún trabajo, lo único que va a suceder es que cada vez me voy a volver más incompetente. Y una persona que se va volviendo cada vez más incompetente en el plano profesional va a trasladar esa incompetencia a otros planos de su vida. ¿Por qué? Porque el que se empieza a convertir en un incompetente profesionalmente hablando, empezará luego a convertirse en una persona incompetente para comunicarse con los demás y relacionarse con su familia, relacionarse con sus amigos, y en esa incompetencia se va experimentando una sensación de descontrol, una sensación de ansiedad, lo cual me va a llevar a buscar de maneras también compulsivas, impulsivas, obsesivas, formas de escapar de ese malestar, lo cual no hace más que empeorar la situación. Se va generando como una especie de bola de nieve que nos va conduciendo a excesos en el comer, a excesos pues en el comprar, en el jugar, en el tomar, etc. Y eso que va generando pues una espiral de angustia. Una espiral que se vuelve cada vez más profunda, que cada vez va a exigir más del consumo de esas sustancias o de la realización de esas actividades, que lejos de aportar algo a mi crecimiento personal o al crecimiento de mi entorno, pues lo va deteriorando cada vez más, lo va afectando cada vez más. ¿Y dónde suele empezar esta espiral de angustia? En la incompetencia. Y a su vez la incompetencia suele empezar cuando le doy rienda suelta a mis impulsos, a mis caprichos, a mis deseos, y dejo de exigirme en aquello que tenga que ver con el cumplimiento de un compromiso, con el cumplimiento de un deber, con la realización de una tarea que exija lo mejor de mí en términos de atención, en términos de dedicación, en términos del desarrollo de aquellas aptitudes y aquellas facultades que me van a convertir en una persona cada vez más idónea para poderle hacer frente a las exigencias de la vida. Porque, amigas, amigos míos, pues ya seguramente a la altura de la vida de muchos de nosotros ya tenemos claro que la vida es exigente. Y la vida es exigente porque vivimos precisamente para crecer. Y no podemos crecer si nos encontramos en entornos blandos, en ambientes fáciles, porque es imposible que desarrollemos fortaleza interior, es imposible que desarrollemos capacidad interior si no enfrentamos algún tipo de resistencia. Por eso cuando alguien me suele plantear en las sesiones de coaching o en los cursos que le resulta muy difícil sacar adelante algo, suelo subrayarles que es precisamente en eso que les resulta especialmente difícil donde pueden plantearse el mayor crecimiento de sus vidas. Porque precisamente el hecho de que sea difícil va a exigir un crecimiento personal, por la vía del aprendizaje en un primer término y por la vía de la práctica en un segundo término.
Pero vivimos en una época en donde absurdamente le sacamos la vuelta, a todo aquello que nos resulte difícil. Es increíble que hayamos llegado a esos niveles en nuestros tiempos, entre comillas, modernos. ¿Por qué? Porque sacarle la vuelta a lo difícil, a lo desafiante, a lo exigente, implica una especie de suicidio antropológico. ¿Por qué? Porque implica que dejamos de desarrollar nuestros recursos internos. Y si no desarrollamos nuestros recursos internos, nos vamos a encontrar desvalidos, vulnerables, indefensos, incapaces frente a las exigencias de la vida. ¿Por qué? Porque la vida está diseñada para exigirnos. Y está diseñada para exigirnos porque en esta vida estamos principalmente, ciertamente no exclusivamente, pero sí principalmente nos encontramos aquí, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, lo recordarán, nos encontramos aquí para convertirnos en la mejor versión que podamos llegar a ser de nosotros mismos. No sabemos cuánto tiempo nos quede de vida para convertirnos en esa mejor versión. Pero definitivamente esa mejor versión será resultado del desarrollo de nuestras disposiciones, de nuestras actitudes y de nuestras aptitudes. No va a ser el resultado, esa mejor versión de nosotros mismos, de nuestra capacidad para pasárnosla bien. Tampoco va a ser resultado del tiempo que perdimos, ni va a ser resultado de, las omisiones que empezaron a generar serias y negativas consecuencias en nuestro trabajo y en nuestras relaciones. El tiempo, ya hablaremos de él también en otra reflexión, está configurando el límite, el intervalo que tenemos, con el que contamos, para poder trabajar en nosotros mismos y convertirnos en esa mejor versión posible de nosotros mismos. Pero mucha gente sigue encaminando sus aspiraciones pues al tema del poder, al tema del control, al tema del bienestar, cuando son temas que al final de los últimos tramos de su vida, al final de sus años, no le van a generar ni esa alegría, ni esa paz, ni esa ilusión profundas que deberían caracterizar a una persona que ya en sus años de vejez tendría que estar contemplando los sabrosos frutos que se han dado a lo largo de ella como resultado de su entrega personal. ¿Cuántas personas llegan a la vejez frustradas? ¿Cuántas personas llegan decepcionadas, llegan solas, llegan deterioradas, ya sea en lo físico o en lo mental, no se diga en lo financiero, porque no se plantearon la vida en los términos que estamos manejando hoy, amigas y amigos radioescuchas, en los términos de buscar ser cada vez mejores. Buscar ser cada vez mejores va a traer como consecuencia otra serie de beneficios y bendiciones en nuestras vidas, pero el punto de partida es tratar de ser mejores. En otras palabras, cualquier intento de que nos vaya mejor, que no esté respaldado, que no esté iniciado, que no esté enraizado por un intento en ser mejores, está destinado al fracaso. No hay forma de que nos pueda ir mejor si no somos mejores en el proceso de tratar de mejorar nuestra situación. Y por eso la ley del equilibrio es fundamental, porque la ley del equilibrio nos recuerda que no podemos plantearnos separar de nuestras vidas la experiencia del deber con la experiencia del placer. Hay personas que se abocan a su deber pero descuidan el tema del placer y se enferman, se trastornan psicológicamente hablando y se enferman fisiológicamente hablando. Pero tampoco es correcto prescindir del deber, y centrarnos nada más en una búsqueda afanosa del placer, porque entonces vamos a caer en algún tipo de adicción. Y verdad que sería absurdo que yo les planteara qué prefieren. ¿Prefieren una vida llena de adicciones, llena de excesos, llena de ansiedad, por lo tanto, o prefieren una vida llena de amargura, llena de frustración, llena de decepción? Pues ninguna de las dos, evidentemente. ¿Quién en su sano juicio va a preferir una vida amargada sobre una vida ansiosa o viceversa? Una vida ansiosa
sobre una vida amargada? Pues nadie. Sería algo verdaderamente ridículo. Y sin embargo, en la práctica así sucede. ¿Por qué? Porque muchas personas no se dedican a trabajarse a sí mismas. Y al no dedicarse a trabajarse a sí mismas, lo que termina sucediendo es que se pierden a sí mismas. Lo cual es lamentable porque lo único que va a producir es una pérdida de libertad interior, como ya lo hemos planteado en otras ocasiones. Y en esa pérdida de libertad interior, lo único que termina sucediendo es la pérdida de la capacidad para poder hacer frente a los desafíos y a los problemas de nuestras vidas. Por eso hay que lograr ese equilibrio en la administración de nuestro tiempo. Dedicarle tiempo suficiente y pertinente a todo lo que nos corresponde por obligación, pero también dedicarle tiempo, también pertinente y suficiente, a todo aquello que nos pueda permitir descansar, divertirnos, relajarnos. Eso es lo que nos plantea en su nivel esencial la ley del equilibrio. Y veremos más adelante, después de este corte, cómo dependiendo del tipo de pasión que nos pueda dominar, se puede romper con esta ley. Regresamos en un momento. Lo único constante es el cambio. Tú no le cambies. Quédate con nosotros. Reflexiones con Andrés Mares. XHQUE 100.3 MHz. Transmite desde Santiago de Querétaro, Querétaro. Radio y Televisión Querétaro. RTQ. Son las 9:30. El testamento que hagas hoy le servirá a tu familia mañana. Septiembre, mes del testamento. Aprovecha los beneficios y descuentos. Mayores informes. ¿Te manda esto, Gaby? Gracias. Vale, de nada. Estoy borrando mensajes porque ya está llena la bandeja y me han entrado varios, pero no los puedo abrir. Ah, sí, el otro día estábamos así batallando, no podíamos abrirlos. Yo creo que es por falta de espacio, ¿no? Yo creo que sí. Estoy Entonces, borrándolos a ver si es por eso. se me hace que sí. Si tocas algún instrumento o te gusta eso de la cantada, en Radio y Televisión Querétaro tenemos un lugar para ti. Nada más que hay que eliminarlos de uno por uno, ¿verdad? Sí, esa es la bronca de este. Quítate uno por uno. Sí, porque si no vas a borrar. Hay dos opciones, creo. No sé si tenga para Es que hay todos los mensajes, pero no sé si ya los pueda borrar todos. ¿Te imaginas? Pero pues borrarías los que quieres ver. Ah, claro, porque Sí, tienes que irte mejor. No, pero todavía no los abro. Igual no se borran esos. Puede ser. Bueno, lo que voy a hacer al final es borrarlos todos. Este domingo en Para Querétaro que y la ya- Hora Nacional. a ver si con estos ya- Senderos y AP con niñas en situación vulnerable. Compartiremos una deliciosa receta de la cocina queretana, tamales aplanados. Angelucci Sánchez y una trayectoria de 25 años en la investigación y difusión del son huasteco. En la música, el conjunto típico Tonali. Los esperamos este domingo 10:30 de la noche, Querétaro y la Hora Nacional. México es mucho más de lo que todos creemos. Las cosas que lo hacen muy grande. Nuestra cultura, nuestras tradiciones. Todos los días nos cruzamos de frente con grandes historias, de gente que lucha por nosotros. Los mexicanos somos gente profesional que ante todo mostramos las ganas y valor para la vida. Eres fuente de inspiración. Qué orgullo haber nacido aquí. Por eso creemos en la fuerza de esta gran nación. PRI, transformando a México. Ha realizado un simulacro con su comunidad en San Miguel de Cine. Este sábado 19 de septiembre participa con ellos y realiza. Infórmate con las autoridades de tu localidad o en www.proteccioncivil.gov.mx. Recuerda, prevenir es vivir. Coordinación Nacional de Protección Civil. Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. 100.3. Radio y Televisión Querétaro.
Continuamos en Reflexiones con Andrés Mares. Tú tienes mucho que decir. No esperes. Marca 238-5111. Reflexiones con Andrés Mares. Muy bien, pues continuamos con nuestra reflexión del día de hoy, con la primera ley de la vida que estamos considerando, que es la ley del equilibrio, y recordándoles que una de las opciones para comunicarse con nosotros es enviar un mensaje de texto al 442-330-1238. Antes del corte estuvieron llegando algunos mensajes, pero por algunos problemas técnicos aquí con el teléfono que ya solucionamos, pues ya nos pueden mandar mensajes, pero no pudimos abrir lamentablemente los que nos enviaron antes del corte. Por si quieren volverlo a hacer, pues con mucho gusto. Ya está disponible ahora sí la bandeja de entrada de los mensajes. Y bueno, pues decíamos antes del corte que las pasiones, los impulsos, ese vivir de manera caprichosa, por decirlo de alguna forma, pues van generando desequilibrio en nuestras vidas. Y dependiendo del tipo de pasión que nos domine, estaremos hablando de del tipo de desequilibrio que se puede generar. Saludos a Elsa Guerra Salazar, como cada jueves. Gracias por escucharnos. Y vamos a ver, en el ser humano existen 9 pasiones, 9 impulsos distintos que determinan su tipo de reacción, su forma de proceder frente a ciertos estímulos o situaciones en la vida. Las 9 pasiones son la ira, el orgullo, la vanidad, la envidia, la avaricia, el miedo, los excesos o gula, el afán de dominio o lujuria y la pereza. Entonces, dependiendo de cuál pasión, todos tenemos las 9 pasiones, pero una de las 9 nos domina sobre las otras 8, y en ese dominio sobre las otras 8 genera un tipo de configuración temperamental en cada uno de nosotros. Por ejemplo, las personas que tienen a la ira como pasión dominante suelen tener una fijación determinada por el perfeccionismo. Son personas que no aceptan que algo pueda salir mal, que no aceptan resultados que no sean de 100, y pues imaginemos toda la tensión que puede haber en ese tipo de percepción de la vida. Dejas de ver lo positivo, lo bueno, lo que sí se ha logrado, por medirlo con base a aquello que todavía no se ha logrado. Aquellas personas que se dejan dominar, o bueno, no es que se dejen dominar, porque no es algo que uno voluntariamente o conscientemente haga, sino aquellas personas más bien a las que las domina el orgullo, pues tienen fijación por el control, ¿sí? Y en esa fijación por el control, pues generan un tipo de desequilibrio específico. También están las personas cuya pasión dominante es la vanidad, que tienen una fijación específica por su imagen y por querer causar admiración. Y están aquellas que por la envidia se fijan demasiado en lo que les falta a ellas y que tienen los demás. También se encuentran los que tienen como pasión dominante la avaricia, que tienen una fijación por lo que le puedan quitar a uno, por lo que uno pueda perder, o aquellas cuya pasión dominante es el miedo, que tienen fijación por lo que pueda salir mal, pero no como los perfeccionistas, no en un sentido de afán de que todo sea perfecto, sino con la posibilidad de que algo sea doloroso, algo sea dañino, algo sea amenazante. Aquellos que tienen fijación por el bienestar, pues también son dominados por la pasión de la gula. Los que tienen fijación por el poder del dominio, por la lujuria, y finalmente los que tienen fijación por no complicarse y porque todas las cosas salgan fáciles y todo fluya de manera sencilla, pues son los que se están viendo fuertemente influenciados por la pasión de la pereza. Entonces, para cada pasión corresponde una virtud que genera un contrapeso y que por lo mismo genera el equilibrio del que estamos hablando en la reflexión del día de hoy. Así como las personas iracundas
pueden verse desequilibradas por la vía de la ira, del enojo, de la impaciencia, su equilibrio se lo pueden plantear esencialmente buscando desarrollar la virtud de la paciencia. Para aquellas personas que el orgullo les lleva a querer ejercer control sobre sus relaciones, pues la virtud que genera equilibrio es la virtud de la humildad. Para las personas vanidosas que quieren o cuyo desequilibrio comienza con su fijación por causar admiración y ser superestrellas en sus relaciones, pues la virtud que viene a generar equilibrio en sus vidas es la virtud de la autenticidad. Para aquellas personas que están fijándose en todo lo que les puede faltar y que están fijándose en todo lo que las demás tienen que no tienen ellas, es decir, para las envidiosas, su equilibrio puede ser logrado a través de la ecuanimidad como virtud del desarrollo de la serenidad, del desarrollo de la estabilidad emocional. Para aquellas personas miedosas, pues definitivamente van a encontrar equilibrio desarrollando el valor, la valentía. Para aquellas personas que son excesivas, que son golosas, pues el desarrollo de la virtud de la templanza va a generar ese equilibrio en sus vidas. Para aquellas personas que caen en el afán de dominio, pues el espíritu de servicio y la inocencia van a generar ese equilibrio. Y finalmente, para aquellas personas que quieren llevar la fiesta en paz siempre y que buscan los atajos de la vida, pues les puede generar equilibrio la virtud de la diligencia. En otras palabras, el equilibrio en nuestras vidas no es el resultado de que todo marche bien en ellas. El equilibrio en nuestras vidas es el resultado de que nos apliquemos con diligencia, con prudencia, con generosidad a aquello que sea fruto de la exigencia de nuestras vidas. En cambio, sacarle la vuelta a algo que la vida nos exige, tarde o temprano nos va a generar algún tipo de desequilibrio. Pasamos ahora a considerar la segunda ley de la vida, que en esta ocasión es la ley de la elección, ¿sí? Todos somos libres por naturaleza. Ya hemos comentado en reflexiones anteriores que lo que nos distingue de los demás seres vivos en el universo es nuestra capacidad para elegir. Y de ahí la importancia de esta ley que plantea los principios que rigen a esa capacidad para elegir, a esa capacidad para obrar, que es nuestra libertad. Diría Robert Lee Frost que en un bosque se bifurcaron dos caminos. Yo tomé el menos transitado y eso marcó la diferencia. Esta bella expresión de este maravilloso escritor Robert Lee Frost pues nos deja ver en claro cuál es la esencia de la ley de la elección. Elige lo más valioso, no lo más placentero. En nuestras vidas suelen presentarse disyuntivas que son de este tipo, es decir, tenemos que elegir entre hacer algo que nos apetece, que nos atrae, que nos gusta, o tendremos que elegir entre algo que sabemos que tenemos que llevar a cabo, que sabemos que tenemos que realizar, porque tiene que ver con algún tipo de responsabilidad de nuestra parte. Como pueden observar, amigas, amigos, esta ley está íntimamente relacionada con la anterior. Es decir, el equilibrio, si amalgamamos esta ley con la anterior, el equilibrio en nuestras vidas será el resultado de saber elegir en ellas. Elegir lo que tal vez no sea más fácil, lo que tal vez no sea más cómodo, pero que definitivamente es lo más valioso en términos de crecimiento en nuestras vidas. Hay un libro al respecto que les recomiendo mucho que lean. Además es de una lectura bastante accesible y hasta divertida. Es un libro famoso, tal vez ya lo hayan leído varios de ustedes. Este libro se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? El autor ahorita se me acaba de ir su nombre, pero es un libro que pueden encontrar con facilidad porque hace tiempo que ha sido un bestseller y que explica muy bien esta ley de la elección. Todo cambio, todo progreso, todo crecimiento viene exigido por la toma de una decisión fundamental. Decidir irnos por el camino
de la disciplina, de la exigencia, de la entrega, que va a terminar generando grandes recompensas en nuestras vidas, o elegir el camino de la zona de confort, del estancamiento, de la mediocridad, que si bien va a implicar bajos niveles de exigencia, también va a implicar altos niveles de sufrimiento. ¿Por qué? Porque lo característico o una de las características de lo que es valioso precisamente es que cuesta sacrificio, cuesta esfuerzo, cuesta trabajo, cuesta dedicación y a veces cuesta dinero hacerlo realidad. Por eso la ley de la elección nos dice que seamos conscientes de lo que decidimos, porque absolutamente todo lo que decidimos en nuestras vidas va a generar algún tipo de consecuencia en ellas. Y no podemos subestimar el hecho porque se tardan las consecuencias en presentarse. Si yo decido comer una ensalada o decido comer una hamburguesa, estoy haciendo una decisión que va a repercutir en mi salud. Si yo decido la ensalada, entonces eso va a contribuir a mi salud, aunque la consecuencia no sea inmediata. Pero también sucede que si yo elijo la hamburguesa, eso va a deteriorar mi salud, aunque también la consecuencia no sea inmediata. Es decir, muchas veces no respetamos estas leyes porque, como se tardan las consecuencias en presentarse, nos hacemos la idea equivocada de que nunca se van a presentar. Y la verdad es otra. La verdad es que tarde o temprano terminan presentándose esas consecuencias. Y cuando se presentan de una manera radical, de una manera contundente y pudiera ser inclusive de una manera definitiva y definitoria en nuestras vidas. Las decisiones realmente tomadas son las que nos llevan a la acción, no son las que simplemente se ven nutridas por una mera intención. ¿Cuántas personas dicen, sí, mañana lo hago, sí, entiendo que es importante que lo realice, pero pues ahorita no puedo, ahorita no es tiempo, ahorita no es momento? El hecho es que no actúan. Entonces una persona que no actúa, finalmente no lo hace porque no quiere correr un riesgo o porque no quiere experimentar algún tipo de renuncia. Y una persona que no sea capaz de correr riesgos ni sea capaz de asumir renuncias, no se pondrá en condiciones de poder salir adelante en la vida en términos de éxito, en términos de prosperidad. Y es curioso, porque por un lado invocamos a la libertad y por otro lado no asumimos las consecuencias de elegir. Entonces vivimos como una especie de fragmentación, en una especie de fractura interna, y eso implica que vivimos insatisfechos. ¿Por qué? Porque solemos querer dos cosas que son incompatibles a la vez. Por ejemplo, solemos querer tener buena condición física y tener el peso adecuado a nuestra salud para estar saludables, pero no queremos dejar de comer cosas que nos hacen engordar o cosas que pueden afectar nuestra salud, ¿sí? O queremos los beneficios de la vida de solteros, pero también queremos los beneficios de la vida de casados, cuando algunos de esos beneficios son incompatibles entre sí. El hecho es que continuamente andamos eligiendo de manera impulsiva y no lo estamos haciendo de manera consciente, de manera profunda, de manera reflexiva, y eso genera con el tiempo graves consecuencias en términos de pérdida de salud, ya sea física o mental, en términos de pérdida de relaciones, de pérdida de trabajos. Algún tipo de pérdida se está gestando cuando no estamos eligiendo bien, o algún tipo de rechazo, o algún tipo de fracaso. Siempre que nos equivocamos en elegir, estamos gestando un rechazo a futuro, o un fracaso, o algún tipo de pérdida. Por eso hemos de estar dispuestos a correr riesgos y a entregarnos una vez que hemos elegido. Claro, es un estado que se opone frontalmente a lo que plantea esta ley, es el estado de indecisión, en el que también es increíble cómo muchas personas caen. En el estado de indecisión, yo me estoy poniendo a merced de los vaivenes de la vida, de las circunstancias, estoy viviendo en un estado de máxima exposición y vulnerabilidad. Yo tengo que asumir
las riendas de mi vida, y la primera de ellas es la de decidir. Aunque me pueda equivocar, aunque puedan salir mal las cosas, el tema es que yo primero tengo que disponerme para decidir. Si no soy una persona que sepa decidir, seré una persona que vaya a verse afectada por las circunstancias a lo largo de sus vidas. Aquí me escriben dándome el autor del libro, muchas gracias. El autor efectivamente es Spencer Johnson, y el libro, vamos a repetirlo, se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? Gracias a quien me haya mandado este mensaje. Y bueno, continuamos. El punto que estamos ahorita subrayando es el hecho de que si bien me puedo equivocar por tomar una decisión, es peor equivocación no decidir. ¿Por qué? Porque me voy volviendo cada vez más cobarde. Cada vez me vuelvo más dependiente de las seguridades y pruebas y evidencias que requiera tener para poder decidir. Y cuando dejo de decidir, pues voy dejando que la vida me vaya pasando de largo, sin crecimiento, sin ningún tipo de experiencia que enriquezca mi personalidad, que enriquezca mi propia vivencia. Y recordemos, lo que determina nuestra libertad es el tipo de persona en la que nos vamos convirtiendo. Es decir, si yo me voy haciendo cada vez más libre, me voy convirtiendo en una persona cada vez más satisfecha, cada vez más exitosa, cada vez más próspera. Y por el contrario, si yo soy una persona cada vez más dependiente de sus estados de ánimo, o cada vez más dependiente de los estados de ánimo de los demás, o cada vez más dependiente de las circunstancias o de los impulsos, bueno, pues me voy volviendo una persona cada vez más propensa al fracaso, cada vez más propensa a la enfermedad, cada vez más propensa a la ruptura en las relaciones, etc. Y es que no nos cansaremos de insistir, la clave para el crecimiento radica en el desarrollo de nuestra libertad. Si nosotros no desarrollamos nuestra libertad, y hoy hemos visto dos leyes fundamentales que tienen que ver con el desarrollo de esta libertad, la ley del equilibrio por un lado, y por otro lado la ley de la elección. Si nosotros no desarrollamos la libertad a través de esta elección, no podemos aspirar a una vida en equilibrio. Y ya dijimos que esa vida en equilibrio depende del desarrollo de mi capacidad para poderme aplicar a aquello que tenga que ver con una responsabilidad o con una exigencia en mi vida. Y sí, podemos elegir mal y podemos equivocarnos, y como lo mencionamos hace un momento, al elegir mal podemos estar gestando algún tipo de pérdida, de rechazo o de fracaso, pero tampoco eso tiene que impedirnos dejar de elegir. Vamos a detenernos en este aspecto porque es fundamental. Si yo elijo mal y me equivoco, tengo la opción de corregirlo, tengo la opción de rectificar, y en esa corrección, en esa rectificación, voy a situarme finalmente en un nivel superior al que me encontraba antes de equivocarme. Pero si yo no decido, alguien podrá argumentar, bueno, pero si yo no decido, entonces tampoco corro el riesgo de equivocarme. Sí, de acuerdo, pero tampoco estás creciendo. Es algo similar a comparar el ganar con el no jugar. Una persona que no juega, pues no gana. Una persona que no juega, tal vez no pierda, ciertamente, pero no perder no es equivalente a no ganar. Yo puedo no perder, ¿por qué? Porque no estoy jugando, porque no estoy apostando, porque no me estoy lanzando a algo nuevo, pero tampoco estoy creciendo. Es decir, el no perder equivale a estancarse. El perder no necesariamente es una experiencia negativa. ¿Por qué? Porque aunque pueda llegar a perder, siempre podré aprender. Inclusive grandes aprendizajes suelen estar detrás de grandes pérdidas, de grandes errores, de grandes equivocaciones. Por eso no hay que subestimar el hecho de que si yo soy lo suficientemente humilde, si yo soy lo suficientemente atento y observador, podré aprender grandes cosas precisamente de mis errores. Y entonces me volveré cada vez más competente en la vida.
Y ya vimos hoy, ya hablamos hoy de la relación que hay entre la competencia, el ser competentes, y el equilibrio y el éxito en nuestras vidas. Si yo no desarrollo cierto grado de competencia en mi vida, pues por definición me estoy volviendo cada vez más incompetente en ella. Y al volverme incompetente, pues me vuelvo cada vez más presa de mis pasiones y de mis impulsos. Vamos a ver, me mandan aquí algunos comentarios. Dice: saludos, recién lo escucho, lo felicito y le pido repita al aire su correo electrónico. Sí, con mucho gusto. Mi correo electrónico es Andrés Mares, todo con minúsculas, @ymail.com, o también pueden escribirme a través de mi página de internet, ahí en la sección de contacto. Mi página es www.andresmares.com, ahí estamos a sus órdenes también, o en el correo info@andresmares.com, también ahí estamos con mucho gusto a sus órdenes. Saludos, Beatriz Ramírez, ahí en la colonia Candiles. Ahí está mi correo, con mucho gusto, o a través, insisto, de mi página de internet, en donde, por cierto, además pueden repasar este material y mucho más respecto a contenido de crecimiento personal, www.andresmares.com. Entonces decía que es muy importante que nos planteemos ser competentes en nuestras vidas. Y no estoy hablando solamente ni principalmente del aspecto técnico o académico de la formación personal. Estoy hablando principalmente de lo que en una reflexión reciente planteamos como la capacidad de respuesta. Yo me vuelvo una persona competente para la vida cuando me convierto en una persona creativa, en una persona con iniciativa y en una persona con determinación. Si yo soy creativo, si yo soy proactivo y si tengo determinación, entonces me puedo considerar una persona competente para los desafíos y las exigencias de la vida. Si no lo soy, entonces tendré serias carencias en términos de recursos internos para poder hacer frente a algún tipo de situación en mi vida. ¿Cuántas personas, por ejemplo, conocemos que son exitosas en el plano económico, pero no lo son en el plano emocional? ¿O cuántas personas que son exitosas en el plano emocional, pues no son saludables o no tienen éxito en el tema económico? Los tres grandes temas del amor que sabemos que de la vida, que sabemos que son el tema del dinero, el tema del amor y el tema de la salud, pues tienen que ver con esta competencia en nuestras vidas. Si yo soy una persona creativa, reitero, si yo soy una persona proactiva y además soy una persona con determinación, podré lograr el éxito en los tres temas, en los tres grandes temas de nuestras vidas, en el tema de la salud, en el tema del dinero y en el tema del amor. Pero si yo no soy creativo, o no soy proactivo, o no tengo determinación, pues tendré al menos en dos de esos grandes temas serios problemas, serias dificultades. Mientras que las personas que logran el éxito en esos tres grandes temas lo lograron gracias a la aplicación de la ley del equilibrio, de la ley de la elección, lo cual a su vez se traduce en un nivel de competencia que, resumámoslo una vez más, tiene que ver con mi nivel de creatividad, tiene que ver con mi nivel de iniciativa y tiene que ver también con mi nivel de determinación, de constancia, de persistencia, de perseverancia. En resumen, pues, y a manera de conclusión, hemos de plantearnos el equilibrio de una manera más profunda y de una responsabilidad más directa. Es decir, el equilibrio no es el resultado de que todo marche bien en mi vida. ¿Por qué? Punto número 1, porque no es posible siempre que todo marche bien en todos los aspectos de mi vida. Y número 2, porque tampoco sería algo deseable desde el punto de vista del crecimiento personal. Porque como ya lo explicamos al inicio del programa, yo solo puedo aspirar al crecimiento y desarrollo personal en aquello que se está poniendo difícil, en aquello que se está poniendo desafiante, en aquello que en definitiva está exigiendo lo mejor de mí mismo, de mis talentos y mis recursos personales.
Así que una vida que se pretenda fácilmente, cómodamente, es una vida que terminará siendo muy, muy dolorosa con el tiempo. Y por otro lado está el aspecto de la ley de la elección, que lo que nos dice es que hay que decidir, estamos destinados a decidir por naturaleza, porque como planteara Jean-Paul Sartre, filósofo francés, aunque yo decidiera no decidir, de todas maneras estoy decidiendo. Esa es la consigna de nuestra naturaleza. Estamos destinados a tomar decisiones, aunque decidamos no tomarlas, porque en sí misma eso ya constituye algún tipo de decisión. Y siempre que decidimos, estamos generando algún tipo de respuesta, algún tipo de iniciativa en nuestras vidas, y eso se traduce finalmente a algún tipo de aprendizaje o algún tipo de crecimiento. Por eso hay que preferir elegir, decidir, aunque corramos el riesgo de equivocarnos, que no hacerlo. Porque como dijimos, si yo me equivoco, puedo aprender, y aprendiendo puedo corregir, y corrigiendo puedo crecer. Pero si no elijo, no puedo aprender, no puedo elegir, no puedo crecer. Y en ese sentido, pues me estaré estancando a lo largo de mi vida. Con esto hemos llegado al final de este programa, de esta reflexión. Amigas, amigos míos, gracias como cada jueves por seguirnos. Esperamos que estas reflexiones sean de gran utilidad, sean de gran ayuda. Ese es el objetivo finalmente. Y a ver, nos está llegando de último momento un saludo. Favor de repetir su correo. A ver, yo creo que el más fácil es info@andresmares.com. Saludos a Agustín de Silva de Amialco, muchas gracias. info@andresmares.com, con mucho gusto ahí estamos. Y me dicen por último en un mensaje de texto: estimado señor Andrés Mares, me gustaría que dedicara un programa a reflexionar sobre los adolescentes versus los adultos. Le agradece y saluda a su fiel radioescucha José. Gracias, José, con mucho gusto lo meteremos en nuestra lista de propuestas para temas a reflexionar. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Nos escuchamos dentro de 8 días a las 9 en punto. Yo soy Andrés Mares. Gracias, Chilo, en los controles. Yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Hasta la próxima.